Hoy es martes 26 de agosto de 2025 y estas son las noticias. La razón última de los tribunales es ser refugio de los ciudadanos que buscan justicia frente a los abusos de poder, aseguró la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. En las últimas 3 décadas, la primera sala fue un espacio de reflexión y acompañamiento de luchas históricas, aseguró la ministra Loretta Ortiz Alf. A lo largo de su historia, la segunda sala impulsó una justicia cercana a la ciudadanía, aseguró el ministro Javier Lainez Potisek. La sala regional especializada del Tribunal Electoral cerró sus puertas después de 11 años de operación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante. Soy Oscar González. Ya no ve todo este equipo de trabajo. Les saludamos con mucho gusto. Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con todas las noticias. Y abrimos precisamente con el reporte de mi compañero Mario López Peña sobre el informe del Pleno de la Suprema Corte que se llevó a cabo este martes. Adelante con tu información, Mario. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles. La ministra Norma Lucía Piña Hernández rindió su informe de gestión tras 2 años, 8 meses como presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal ante el fin de esta integración de la Corte con la reforma constitucional de septiembre del año pasado. La ministra presidenta llamó a consolidar a los tribunales como los auténticos órganos de protección de las personas más vulnerables. Ser refugio de los vulnerables, de los ciudadanos en general que buscan justicia frente a los abusos del poder, un límite al abuso y una esperanza cierta para quienes buscan vivir con dignidad. ¿Qué es ideal? Que nace de la historia y se proyecta hacia el porvenir, guíe la impartición de justicia en México. Porque cuando la justicia cumple su deber, el beneficio es para la humanidad entera. Muchas gracias. Aseguró que pese a la transformación del sistema de justicia, la Constitución y los derechos que reconoce permanecen. El rumbo del país no puede depender del aplauso ni del agravio, sino, como lo he sostenido, de trabajar hombro con hombro para hacer realidad los fines del proyecto nacional contenidos en nuestra Constitución. Porque más allá de las diferencias legítimas, más allá de las interpretaciones que distinguen a una democracia constitucional viva, hay una verdad que no admite fisuras. Todos somos mexicanas y mexicanos, y lo que nos une es la voluntad firme de que este país prospere, sea más justo. Al rendir este informe, la ministra presidenta subrayó que durante este periodo la Judicatura trabajó sin descanso en un marco de adversidad sin precedentes. Destacó el compromiso institucional con la igualdad de género y la transparencia, tanto en temas jurisdiccionales como administrativos, sobre todo en temas presupuestales. Informó de avances en la consolidación del sistema de justicia penal y en esfuerzos para introducir avances tecnológicos para eficientar procesos en órganos de impartición de justicia. Detalló que cumplió con más del 90% de los compromisos de su plan de trabajo. Sobre todo este año dijo que se hicieron esfuerzos de eficacia frente a la reducción presupuestal para este año, tanto a la Corte como al Consejo de la Judicatura Federal. Aseguró que durante su administración no cesó el combate a la corrupción y al nepotismo y se lograron avances en materia de capacitación de personal para elevar la calidad de justicia y proteger de mejor manera los derechos fundamentales de la ciudadanía, y agradeció a todas las personas trabajadoras de la institución. Es parte, pues, de lo que sucedió en este informe de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Correcto, Mario, regresamos contigo y ahora vamos con mi compañera Laura Murillo, quien tiene listo ya su reporte sobre el informe de la primera sala de la Suprema Corte.
Adelante, Laura, te escuchamos. Muy buenas tardes, nos encontramos en el edificio sede del máximo tribunal del país, en donde la ministra presidenta de la primera sala de la Corte, Loretta Ortiz Alf, presentó su informe de labores, el último de lo que hasta hoy fue la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su informe, que abarca el periodo del 15 de enero al 13 de agosto de 2025, la ministra indicó que el trabajo realizado por la primera sala permite visibilizar las decisiones que han marcado el rumbo de la justicia y representan una mirada hacia una nueva Suprema Corte. Escuchemos sus palabras. Nos reunimos no solo para clausurar un periodo, sino para cerrar una etapa fundamental en la historia de la justicia constitucional de México. Durante más de 3 décadas, esta sala fue un espacio de reflexión, innovación y sensibilidad. Sus sentencias no solo resolvieron casos que transformaron realidades, acompañaron luchas históricas y sentaron estándares que seguirán guiando el camino de la justicia mexicana. En este ejercicio de transparencia, la ministra detalló, entre otros datos, la publicación de 1.187 sentencias, 307 tesis, 252 jurisprudencias, ello como parte del trabajo realizado en la primera sala durante este periodo. Escuchemos nuevamente. Resolvimos un total de 931 asuntos que en promedio representan más de 46 casos estudiados y debatidos en cada sesión. A ellos se suman 283 asuntos resueltos por dictamen, egreso y archivo definitivo, dictámenes a pleno y asuntos enviados a segunda sala. Un total de 1.214 asuntos fueron egresados en este periodo. La ministra Loretta Ortiz, al asumirse como parte de la nueva integración de la Corte, indicó que frente a los múltiples retos que persisten para la justicia en el país, se debe asumir un compromiso con la justicia social. Indicó que llegó el momento de saldar las deudas históricas a través de decisiones que den certeza a los justiciables de que sus voces son escuchadas. Es la información. Muy bien, Laura, muchas gracias por la información y regresamos ahora con mi compañero Mario López Peña, quien tiene el reporte sobre el informe ahora de la segunda sala de la Corte. Adelante, Mario. ¿Qué tal? Los saludo nuevamente. El ministro Javier Lainez Potisek, presidente de la segunda sala de la Corte, rindió el informe de gestión de 8 meses de trabajo de esta sala ante su disolución con la reforma judicial. El ministro Lainez Potisek informó que en enero de 2025 la sala inició con una existencia de 200 asuntos e ingresaron 567. Del total se resolvieron 720, quedando pendientes 47. Detalló que la sala emitió 61 tesis de jurisprudencia y que su eje central de resolución fueron criterios cercanos a las personas. Escuchemos parte de lo dicho por el ministro Javier Lainez Potisek. Como se advierte, el principio que ha guiado los trabajos de la sala durante estos últimos 8 meses ha sido la búsqueda de la mayor eficiencia y efectividad de los procesos que conducen a la decisión conjunta. Hemos enfrentado con responsabilidad el reto, asumiendo las complejidades derivadas del propio sistema jurídico y de la cada vez más cambiante realidad social inmersa en un México de matices, de culturas y de tradiciones. Finalmente, el ministro Javier Lainez Potisek rindió un homenaje y también agradeció al personal administrativo y jurisdiccional de esta sala. Es lo que sucedió en este informe de la segunda sala de la Suprema Corte. Estamos enterados. Muchas gracias, Mario. Muy buenas tardes. Ahí los reportes de mis compañeros. En tanto, la Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno, esto en la acción de inconstitucionalidad 74/2024, en la que invalidó el artículo 168 ter del Código Civil del Estado de Tlaxcala. Una disposición que establecía que también se entendería como violencia familiar el hecho de que un integrante de la familia realice conductas que ocasionen alineación parental, entendida como la manipulación o inducción que realiza un progenitor hacia una niña, niño o adolescente mediante la desaprobación o crítica con el fin de causar en ella o en él
una transformación de conciencia, con el fin de producir rechazo o miedo hacia el otro progenitor o integrante de la familia, una conducta que se sancionaba con la pérdida de la patria potestad. El Pleno concluyó que dicha sanción resulta desproporcionada, ya que afecta los derechos del menor a vivir en familia y mantener relaciones afectivas con ambos progenitores, no porque la medida sea inconstitucional en sí misma, sino porque no le permitía al juzgador realizar una ponderación del interés superior del menor conforme a las circunstancias del caso concreto, para definir si su aplicación era benéfica para el infante involucrado. El derecho al trabajo está protegido por la Constitución y las leyes laborales, por lo que cuando una persona es despedida sin causa justificada, tiene derecho a ser reinstalada o a una indemnización justa. Así lo señaló la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Indicó que en México existen centros de conciliación donde se puede iniciar un proceso amigable de solución de conflictos laborales antes de llegar a un juicio. Los servicios en esta instancia son gratuitos. En caso de no ser posible llegar a un acuerdo, se puede acudir a los nuevos tribunales laborales para resolver la controversia. Es fundamental guardar documentos y comprobantes de trabajo realizado, salario y prestaciones, ya que son prueba a favor de la persona despedida en caso de llegar a un juicio. Y el Consejo de la Judicatura Federal destacó una jurisprudencia relevante del primer tribunal colegiado del 24º Circuito, el cual determinó que las aportaciones de seguridad social son propiedad del trabajador, empleado o servidor público, ya que así lo establecen el derecho, los criterios internos y los interamericanos. Lo anterior al estudiar diversos juicios en los que se reclamó la devolución de las aportaciones realizadas al Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, así como al IMSS. La autoridad responsable determinó que la parte actora no tenía derecho a recibir dichas aportaciones, ya que renunció años antes de fallecer. El tribunal señaló que es deber del Estado proteger el derecho de las personas a la seguridad social contra la interferencia arbitraria de algún otro ente u órgano del propio Estado. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado la inconstitucionalidad de la cláusula legislativa que condiciona el disfrute de los beneficios de seguridad social a la recepción total de las aportaciones, inclusive de la que prevea cubrir porcentaje alguno o cotización por los pensionados o pensionistas para sufragar gastos de seguridad social. Vámonos rápidamente a una pausa, volvemos con más noticias. Al regresar, aseguran que la Suprema Corte tendrá la oportunidad de revisar la sentencia emitida en el caso Radilla Pacheco. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vámonos con más información. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral concluyó su labor. Veamos los detalles. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral sesionó por última vez, antes de su extinción formal este 31 de agosto, tal como lo marca la reforma constitucional en materia del Poder Judicial de la Federación. Entre otros asuntos, impuso una multa a la excandidata a magistrada en materia penal del Distrito Judicial 1 del 16º Circuito en Guanajuato, María Guadalupe Paredes García, por difundir mensajes en redes sociales en los que aparecen infantes sin el consentimiento de sus tutores. También impuso una multa y ordenó inscribir por 2 años en el registro de personas sancionadas a Judith Alejandra Salazar Mejorado, excandidata de Morena a la alcaldía de Saltillo, Coahuila, por violencia política de género en contra de la senadora Cecilia Guadiana Mandujano. A partir de considerar que se trata de expresiones que generan violencia simbólica al invisibilizar la trayectoria política de la quejosa, ya que genera una noción de que una posible candidatura en las próximas elecciones depende de las gestiones de su novio y se traducen en manifestaciones que históricamente violentan a las mujeres, pues dan a entender
que si no fuera por la intervención de un hombre, difícilmente una mujer por sí misma podría ocupar un puesto de poder. Al cerrar esta última sesión de la Sala Regional Especializada, que inició funciones en 2014, la magistrada en funciones Mónica Lozano Ayala señaló que uno de los cambios más trascendentales de la reforma judicial es que representa una invitación para que la ciudadanía vigile más de cerca la función de jueces y magistrados. Algo que parece inminente es que de ahora en adelante el Poder Judicial estará a la vista y bajo un escrutinio de la ciudadanía sin precedentes, y será indispensable responderle. Por su parte, el magistrado Rubén Lara Patrón, quien presidió la sala durante 3 años, agradeció el apoyo y acompañamiento de todas las personas que conformaron este órgano jurisdiccional. Gracias de verdad por haber tenido la oportunidad de haber estado aquí. Fueron 5 años de cierre, insisto, de estos 20 que fueron muy padres, en los que creo que crecí, en los que creo que aprendí mucho, no solo en lo profesional, también en lo personal. Finalmente, el magistrado presidente Luis Espíndola Morales indicó que en estos más de 10 años de existencia, la Sala Regional Especializada resolvió más de 1,500 asuntos. Se da por concluida la última sesión de esta Sala Especializada, agradeciéndoles a todos. Antes de que nos olviden, haremos historia. Muchas gracias, cuídense mucho. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó el acuerdo del INE que declaró válida la elección de integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y la entrega de las constancias de mayoría. Argumentaron que no había pruebas contundentes de que los supuestos acordeones influyeron en el resultado de dicha elección, motivo por el cual descartaron anular sus resultados. Con ello quedó firme el resultado de la elección, en la que obtuvo la mayoría de votos Celia Maya, quien en consecuencia se convertirá en la primera presidenta de dicho tribunal, que además estará integrado por Eva Verónica de Gives Zárate, Indira Isabel García Pérez, Bernardo Batis Vázquez y Rufino H. León Tobar. Las comisiones de capacitación y educación cívica del INE aprobaron la estrategia de capacitación y asistencia electoral para el proceso electoral federal 2025-2026, que establece los procedimientos y directrices para la instalación de las mesas de votación, así como la asistencia electoral para el proceso comicial, esto en Coahuila, con el fin de garantizar el derecho al voto en condiciones de igualdad y sin discriminación para toda la ciudadanía a nivel federal en Coahuila. La implementación de la estrategia cuenta con 7 líneas precisamente de acción que están relacionadas con la integración de las mesas directivas de casilla, contratación de personas supervisoras y la capacitación de asistentes electorales, capacitación de asistencia electoral, coordinación institucional, coordinación interinstitucional y reposición de procesos electorales. Contempla además 3 líneas de acción transversales que son participación sin discriminación, innovación tecnológica y medición de cumplimiento. El próximo jueves 28 de agosto, el Instituto Electoral de la Ciudad de México llevará a cabo la Asamblea Comunitaria Consultiva con afrodescendientes para diseñar las acciones afirmativas que se aplicarán en el proceso electoral ordinario 2026-2027. Última etapa del proceso para garantizar que su voz sea escuchada, tanto en los procesos electorales como en la vida pública de la ciudad. El Instituto Electoral Capitalino vigilará que este proceso de desarrollo precisamente se lleve a cabo en un clima de confianza, respeto e igualdad y que permita la libertad de expresión sin presiones, intimidación o manipulación. Precisó que las consultas a los grupos de atención prioritaria y un estudio realizado por una institución académica sobre este tema serán la base de análisis para que el Consejo General determine las acciones afirmativas que se implementarán en el próximo proceso electoral ordinario en la capital del país. El Poder Judicial de Veracruz declaró formalmente el inicio del proceso de entrega-recepción del Consejo de la Judicatura al Tribunal de Disciplina Judicial y al órgano de Administración Judicial, a través de un proceso ordenado, transparente y conforme a la normativa aplicable.
El Poder Judicial de Baja California y la Consejería Jurídica del Gobierno de Jalisco firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la carrera judicial, intercambiar criterios y buenas prácticas que contribuyan a una impartición de justicia más cercana a la ciudadanía. En Tlaxcala se puso en marcha el Juzgado Itinerante Civil y Familiar del Poder Judicial Estatal. Esta unidad recorrerá todas las comunidades para acercar la justicia a las personas y ayudar a resolver sus casos con rapidez, empatía y dignidad. Madres, padres y personas tutoras de Chiapas en conflictos familiares fortalecen habilidades de crianza y convivencia en el programa de educación parental para la paz familiar y social que imparte el Poder Judicial del Estado. La Escuela Federal de Formación Judicial abrió la convocatoria para participar en 2 nuevos cursos que comenzarán este fin de semana. Razonamiento probatorio, que analizará los principios de esta figura, incluyendo la inferencia probatoria, los estándares de prueba y su credibilidad mediante el estudio de bases epistemológicas, normativas y temas selectos, con el fin de fortalecer la capacidad de evaluación y de argumentación en la valoración de la prueba, considerando su impacto en la administración de la justicia. En la segunda edición del curso, Introducción a la Argumentación Jurídica, se impartirá la manera de elaborar argumentos interpretativos mediante una estructura lógica adecuada para la resolución de los problemas jurídicos. Un experto y abogado litigante llevó a cabo un análisis sobre los incidentes en el proceso penal. En el programa de difusión de la cultura jurídica de la Escuela Judicial del Estado de México, el doctor Faustino Guerrero Posadas analizó los incidentes en el proceso penal acusatorio. Explicó que estos incidentes sirven para que las partes en un juicio puedan defenderse de los actos procesales que les perjudican. Importante es mencionar que existen un sinnúmero de incidentes innominados. De cualquier manera, para el efecto de poder reclamar un derecho o para el efecto de poder buscar la nulidad en actos jurisdiccionales o de algunos elementos jurídicos, como es el caso de la prueba. Se refirió en primera instancia al incidente de nulidad de actos procesales que atañen al artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que viene siendo, desde luego, los sujetos procesales que tienen intervención en el proceso. No obstante lo anterior, resulta que si se dan actos procesales, como es el caso de los de investigación, como es el caso de la defensa, que no tiene una participación activa en el proceso, es por lo cual pudiésemos invocar el incidente de nulidad de actos de investigación. Explicó que este incidente se puede invocar cuando la persona que ordena la investigación no es titular de un ministerio público, sino personas que realizan trabajo social o un secretario. Señaló que en sentido opuesto se puede invocar también el incidente de nulidad de actos procesales cuando el titular de la defensa no es el que realiza algún acto de investigación o incluso alguna entrevista. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una oportunidad invaluable para avanzar hacia la justicia, la reparación integral y la no repetición de los crímenes de desaparición forzada, porque en sus manos está la revisión de la histórica sentencia del caso Rosendo Radilla Pacheco. Así lo señaló la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación. La sentencia 565/2018, emitida en agosto de 2024 por el Juzgado Noveno de Distrito en Guanajuato, determinó que la desaparición forzada de Rosendo Radilla, ocurrida el 25 de agosto de 1974, fue parte de una política represiva del Estado mexicano que derivó en la comisión de crímenes de lesa humanidad calificados penalmente como terrorismo de Estado. Ordenó llevar ante la justicia a los responsables de esta política coercitiva, así como a reconocer la gravedad del contexto en el que ocurrieron estos crímenes y establecer medidas específicas para la memoria,
como la creación de espacios y monumentos dentro de recintos militares que dignifiquen a todas las víctimas y visibilicen la participación del Ejército en estos hechos. La organización Artículo 19 presentó un reporte que una vez más documenta el aumento sostenido del acoso contra periodistas en México. Reveló que entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025 se registraron 51 casos contra 39 periodistas, 28 hombres y 11 mujeres, y 12 medios de comunicación que han sido notificados de procesos legales en su contra. En este sentido, se advirtió el uso faccioso del marco legal mexicano que pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información. Indica que la figura de violencia política contra las mujeres en razón de género se ha convertido en un instrumento para inhibir el debate público, llegando incluso a eliminar publicaciones críticas o incómodas para personas en el poder. De los 51 casos de acoso judicial contra periodistas documentados en 2025, 26 se presentaron por la vía electoral, 14 en la penal y 11 en la civil. Y mucha atención porque expertos advierten sobre un incremento en el número de epidemias y pandemias. Ante el contexto actual de salud y ambiente en el mundo, se proyecta un aumento en epidemias y pandemias, por lo que especialistas en virus de nuestro país se han organizado para formar la Sociedad Mexicana de Virología. Es claro que esta no fue la última pandemia. Es claro que vamos a seguir teniendo este tipo de problemas y que no se resuelven las tormentas cuando estás en el ojo del huracán. O sea, te tienes que preparar. El objetivo, tener una sociedad formal y organizada para captar fondos destinados a la formación de nuevos virólogos y, por supuesto, a la investigación en el tema. De impulsar la investigación en virología en México, de hacer crecer la formación de recursos humanos, de comunicar a la población en general temas de virología que puedan ser importantes y sobre todo útiles para las personas en momentos como la de la emergencia de COVID, que estuvimos conectados con el público. Actualmente la Sociedad Mexicana de Virología cuenta con 56 socios numerarios y 90 socios estudiantes. Sin embargo, hace falta sumar esfuerzos. Todo esto surge como esta necesidad, además de conocernos, de tener una manera en la cual podamos interactuar, ¿no? Una manera en la que podamos establecer estas colaboraciones cercanas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. Y con esta información nos vamos. Como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Óscar González. Nos vemos en la próxima.